Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este viaje de evolución. Hoy aprenderemos sobre compostaje con Alberto Bayón Landa, ecólogo y biólogo de conservación, especialista en valoración de residuos sólidos. Mi nombre es Susan Alfaro, periodista y coach. Este podcast es producido por IVOD, Centro de Evolución Humana. Alberto, si bien compostar es esencial para cultivar plantas sanas en casa, ¿en qué medida disminuye la cantidad de residuos sólidos domésticos? Para conocer en qué medida contribuye la práctica del compostaje casero a disminuir la cantidad de residuos sólidos domiciliarios, es necesario que tengamos una idea acerca de la generación de residuos sólidos en el Perú. Cifras del Ministerio del Ambiente muestran que más de 18.000 toneladas de residuos sólidos son producidos diariamente en el país. De esas toneladas, más de 8.400 son generadas en Lima y más del 58% son residuos sólidos orgánicos. El 18% son residuos reciclables, el 14% residuos no aprovechables y el 8% son considerados residuos peligrosos. Para nosotros poder conocer en qué medida contribuimos a reducir la cantidad de residuos sólidos domiciliarios, es importante que manejemos un indicador. Ese indicador es la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios, es decir, kilogramos generados por habitante por día. Este indicador permite conocer la cantidad de residuos sólidos generados por habitante. A su vez, nos sirve para poder diseñar, elaborar e implementar políticas y estrategias de minimización de residuos. Una mejora de los niveles de desarrollo de las personas muestra la tendencia a incrementos en hábitos de consumo y por ende, un incremento en la generación por habitante de residuos sólidos. En el 2017, el promedio de generación de residuos sólidos domiciliarios por departamentos fue de 510 gramos por habitante por día en promedio. En Lima el promedio era un poco mayor, era 600 gramos por habitante por día. ¿Cómo trasladamos esto a los residuos sólidos orgánicos? Si sabemos que el 58% de nuestros residuos son residuos sólidos orgánicos, quiere decir que al año el promedio de todos los departamentos del Perú es de 107 kilogramos por habitante por año. Es decir, que cada habitante produce 107 kilogramos de residuos sólidos orgánicos. Y en Lima producen aproximadamente 127 kilogramos al año. Esto genera un gasto municipal en gestión de residuos sólidos de aproximadamente 17 soles por habitante por año y de 36 soles en Lima por habitante por año, específicamente hablando de residuos sólidos orgánicos. Es decir, que si nosotros practicáramos el compostaje en casa, al año estaríamos transformando 107 kilogramos de residuos sólidos orgánicos domiciliarios en compost y estaríamos ahorrándonos aproximadamente 36 soles de gasto que es directamente asumido por los impuestos que pagan todos los peruanos. Es por ello que no solamente estamos beneficiándonos en temas económicos, sino que también estamos aportando a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen en los más de 34 rellenos sanitarios en el país y en más de los 1.500 botaderos ilegales que hay. Estos gases de efecto invernadero lo que hacen es potencian los efectos negativos del cambio climático. Y nosotros, como país, somos uno de los más vulnerables ante estos efectos negativos del cambio climático. Si no se dispone de jardín,
¿Dónde y cómo se puede habilitar un sistema de compostaje casero? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos sencillos? Recordemos que para segregar nuestros residuos sólidos domiciliarios e implementar un sistema de compostaje casero, no tiene por qué ser caro, no tiene por qué ser complicado y lo podemos hacer en cualquier sitio. Si uno no dispone de jardín en donde pueda poner su sistema de compostaje casero, existen otras opciones que uno puede aplicar. Primero, identificaremos el lugar en el cual implementaremos nuestro sistema de compostaje casero. Este lugar debe estar protegido de radiación solar directa, es decir, debe de tener sombra. Segundo, es necesario que consigamos un recipiente adecuado para nuestro sistema de compostaje casero. Por adecuado me refiero a que permita el aireado de la pila de compost. Tenemos unas cuantas opciones, como por ejemplo, una jaba de frutas que podemos conseguir en el mercado local. Esta jaba la podemos recubrir con cartón y asegurarnos de que en la base, si es que la vamos a poner sobre una superficie que pueda humedecerse y deteriorarse por esa humedad, es preferible que podamos proteger esa superficie. Otro recipiente adecuado puede ser una maceta. Una maceta está fabricada con arcilla. La arcilla de por sí es porosa, lo que va a permitir la transpiración del compostaje, del compost. Otro recipiente podría ser un balde de plástico. Ahora, no tendrá la misma capacidad de aireado que podría tener una jaba de frutas, pero si le podemos hacer huequitos, estoy seguro que podrá transpirar mejor. Es importante que recordemos que nuestro compost es un organismo vivo y nuestro compost es un indicador de nuestro bienestar en casa. Si nosotros le damos atención, cariño y nutrimos a nuestro compost va a estar saludable. Es así como el cuerpo humano. Si nosotros no prestamos atención a las señales que nos da el compost, no podremos olfatear que requiere de hojas secas, de más equipo marrón, porque está muy húmedo, por ejemplo. O quizás no podemos identificar las señales de que está muy seco. Entonces, es necesario que interioricemos que el compostaje es un organismo vivo, un consorcio de bacterias, protozoos, insectos y demás organismos que trabajan conjuntamente para biodegradar la materia orgánica. Y es importante que reconozcamos que son un indicador y un termómetro de nuestro bienestar en casa. ¿Dónde y cómo recomiendas almacenar los cortes de cáscaras, tanto de frutas como de vegetales, que se van utilizando en la cocina? Como todo sistema, el sistema de compostaje casero consta de componentes. A estos componentes le podemos llamar estaciones. Por ejemplo, podemos tener la estación en la cocina y podemos tener la estación en nuestra zona de compostaje. Ahora, cada estación puede tener sus propias estaciones. Y es así que en la cocina podemos tener más de una estación. Por ejemplo, nosotros podríamos tener más de un contenedor en el cual guardamos nuestros residuos sólidos orgánicos frescos. Podríamos tener un contenedor pequeño como un tupper, por ejemplo, en el cual ponemos todo lo que saquemos rápidamente de las frutas, como la cáscara, de las verduras también, y tengamos que ponerlo en un lugar. Luego podemos tener un contenedor, un balde un poco más grande, en el cual podríamos pasar estos residuos una vez que se llene nuestro tupper. Al pasar estos residuos a nuestro balde, sería ideal que podamos cortarlos. Una vez que se llene este balde, que sería nuestra segunda estación de la cocina, podemos llevarlo a nuestra estación de compost y verter estos residuos sólidos orgánicos ya picados. Entonces, el tener más de una estación en la cocina nos facilitará el proceso de compostaje,
ya que de cierta manera nos guiará a tener que cortar nuestros residuos para trasladarlos de la primera estación en la cocina a la segunda estación de la cocina. Eventualmente cada quien puede desarrollar un sistema y lo importante de esto es que se acomode a nuestros tiempos, a nuestras necesidades y que sea eficiente y nos permita cumplir con el objetivo de tener un compost saludable. Es normal que en un momento determinado nuestros contenedores en los cuales guardamos nuestros residuos sólidos orgánicos estén llenos y no tengamos dónde poner nuestros residuos sólidos orgánicos. Por lo mismo, existen opciones en cómo podemos guardar estos residuos sólidos orgánicos. Podríamos ponerlos en bolsas de plástico y meterlos en la refrigeradora o en el congelador. Lo que podemos hacer también es desarrollar otra estación en la cocina en la cual podemos trasladar los residuos sólidos orgánicos de una estación en la cocina a otra. Y si eventualmente estamos copados de residuos sólidos orgánicos, podríamos crear una nueva estación en nuestro sistema de compostaje. Esto permitiría que tengamos ahora 2 estaciones compostando, una cual estamos alimentando y otra que está descansando. Lo importante es, como mencionaba, que es un proceso de mejora continua, que a través de la práctica iremos implementando de manera más adecuada a nuestras necesidades. ¿Con qué frecuencia se deben agregar capas o equipos al compost y remover? La frecuencia a la que agregamos las capas o equipos al compost depende de los contenedores en nuestras estaciones en la cocina. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos un contenedor en la cocina que tiene una capacidad de 1 kilogramo y tenemos un compostaje con una capacidad de 3 kilogramos, en 3 viajes de la cocina al compostaje ya habremos llenado la capacidad de nuestro compostaje. Pero si tuviésemos en la estación de la cocina un contenedor de 3 kilogramos, habremos realizado en un solo viaje el llenado del compostaje con esos 3 kilogramos. Pero ¿qué pasa si nuestro compostaje ya no tiene una capacidad de 3 kilogramos, sino una de 6 kilogramos? Eso quiere decir que si tuviésemos una estación de alimentación en la cocina para nuestros residuos sólidos orgánicos de 1 kilogramo y cuando lo traslademos a nuestro compostaje tendremos que hacer 6 viajes para poder llenar esos 6 kilogramos. Pero si tenemos un contenedor de 3 kilogramos en la cocina como una estación, tendremos que hacer 2 viajes. Entonces, como podemos ver, depende de la capacidad que tengan nuestros contenedores, es decir, nuestras estaciones en la cocina, y también dependerá del tamaño de nuestro sistema de compostaje. Es importante recordar que cuando estemos alimentando nuestro compost, mantengamos una proporción entre el equipo marrón y el equipo verde de 2 a 1. El equipo marrón es todo aquello que es seco, hojas secas, cartón, caja para los huevos, papel no blanqueado y de preferencia picado lo más chiquito posible. Por equipo verde nos referimos a todos los cortes de residuos sólidos orgánicos de la cocina. También nos referimos a cortes verdes frescos del huerto. Cuando se hayan llenado nuestras estaciones en la cocina y toque alimentar nuestro compost, llevaremos los residuos sólidos orgánicos, es decir, el equipo verde, al compostaje y los pondremos encima de la capa de compost previa. Asimismo, agregaremos en una proporción de 1 equipo verde, 2 equipo marrón de materiales como hojas secas, cartones, puede ser pasto seco,
cajas de huevos, papel no blanqueado como el papel de las bolsas de pan. Y todo esto se agregará encima de la capa de residuos sólidos orgánicos, es decir, del equipo verde. Una vez que hayamos implementado estas dos capas de equipo verde y equipo marrón, con suavidad mezclaremos los dos equipos. ¿Y por qué con suavidad? Porque recordemos que el compost es un organismo vivo y que tiene a insectos y a microorganismos, y que si bien es cierto, pueden ser microscópicos, no queremos perturbar mucho el compostaje. Entonces recordemos que podemos darle una mezclada a todo, pero sin perturbar la capa de bajo de la que acabamos de alimentar. Es así que sucesivamente vamos a poner capa tras capa de equipo verde, equipo marrón, equipo verde, equipo marrón, hasta que nuestro recipiente de compostaje se haya llenado. Es importante recordar que el compost debe airearse 1 a 2 veces a la semana. Claro que dependiente de si podemos apreciar las señales que nos da el compost para asegurar su bienestar y su salud. Es decir, si el compost resulta estar húmedo y vemos presencia de insectos como moscas, es necesario que apliquemos ingredientes del equipo marrón. Estos ingredientes son hojas secas, pedazos de cartón no plastificado, al igual que papel no plastificado, de las cajas para huevos, entre otros. Si por otro lado, en cambio, nuestro compost resulta que estar seco, debemos agregarle agua para que se humedezca. Recordemos que nuestro compost es un ser vivo y tenemos que estar atentos a las señales que nos da. Si queremos trabajar colaborativamente con nuestro compost y con este consorcio de bacterias y microorganismos, es necesario que consideremos, como les mencionaba, al compost casero como un termómetro y un indicador de nuestro bienestar en casa. Solo así tendremos un sistema de compostaje casero exitoso y reduciremos la generación de residuos sólidos domésticos kilogramo por kilogramo, mejorando la salud ambiental y contribuyendo a la economía y al desarrollo social y, por qué no, sostenible del Perú. Muchas gracias, Alberto. Hoy hemos aprendido que existen 4 tipos de residuos sólidos que producimos en casa. De ellos, 58% son orgánicos, 18% son reciclables, 14% son no aprovechables y 8% son peligrosos. En el Perú generamos 18.000 toneladas de residuos al día, de las cuales 8.400 son producidas en Lima. Si practicamos compostaje, contribuimos con el medio ambiente al reducir gases de efecto invernadero y a la economía de nuestra comunidad. Es tiempo de sembrar hábitos y prácticas regenerativas para las nuevas y futuras generaciones. La evolución es ahora.